El hombre sin identidad. Una historia de Antonia de la Luna. Había una vez un mimo. Su trabajo era imitar a los demás. Era bueno en ello, replicaba con facilidad acciones, gestos y situaciones cotidianas que hacía la gente. Por lo general, su trabajo lo realizaba en el parque, donde el tránsito de personas es abundante. Un día, el hombre notó que la gente hacía una mueca cuando lo miraba. Era una sonrisa. Entonces, se preguntó qué era lo que les obligaba a realizar el gesto, porque parecía ser una mueca involuntaria. A pesar que él podía imitar la acción, no reproducía el sentimiento. Miró a su alrededor y vio a una madre que abrazaba a su bebé. Se le hizo fácil de imitar, pero la calidez de la acción no la podía copiar. Él mismo siguió observando a las personas. No era difícil aparentar una mirada coqueta como aquella pareja, pero el amor que se profesaban, eso no lo identificaba, le era desconocido. Después de un día de mucho trabajo, el hombre se fue a su casa. Se encontró a dos de sus vecinos discutiendo en la calle. Por inercia, imitó la escena y aunque no le costó, se dio cuenta que el sentimiento de coraje no era reproducible en él. Decidió que era mejor entrar a su casa, la que era ordenada y limpia, al igual como la había imitado de su vecina. Aunque era perfecto imitando, su casa se veía distinta, como fría, solitaria, como si nada importante pasara allí. Se asomó a la ventana para mirar hacia la casa de su vecina, quería entender qué faltaba para que su casa se viera igual a la de ella. Su vecina esperaba en el antejardín a su pequeña hija que llegaba de la escuela. La escena era algo cotidiano en la vida de la mujer, pero al mismo le pareció fascinante. La niña sonrió, la madre devolvió el gesto y se inclinó para frotar su nariz con ternura sobre la de la pequeña. Al mismo le pareció una acción curiosa, alocada, desconocida. Intentó imitar el gesto, pero no sintió nada, al menos eso le pareció, porque las dos féminas irradiaban algo que él no poseía. ¿Qué era eso que podía notar, pero no sentir? ¿Por qué si era tan bueno imitando no podía imitar aquello? ¿Quién era entonces si ya no podía hacer bien lo que siempre lo caracterizó? Con aquellas preguntas en mente, se paró frente al espejo. Su respiración se agitó al ver que su reflejo no mostraba más que otro espejo. El hombre no tenía una identidad propia, solo era el reflejo de otros, no había nada en él, no era nadie. Por primera vez sintió un dolor punzante en su pecho, un sentimiento desconocido y negativo lo inundó. No sabía qué hacer con ello. De pronto, pareció que la oscuridad lo seguía, fue como si una sombra se aferrara a él y pesaba tanto que le costaba avanzar. Se acostó en su cama para intentar dormir, pero pensamientos perturbadores iban y venían en su mente. Quería dormir, olvidarse de todo y ojalá nunca más despertar. Cuando la mañana llegó, tuvo un nuevo día que enfrentar, un día nuevo, pero no distinto. Todo le parecía mal, todos los días eran iguales. Apenas arrastró los pies hasta el baño, parecía que su sombra se había hecho más pesada. Salió al trabajo como de costumbre. Apenas pudo imitar a un par de personas. No lo hizo mal, pero no era suficiente, no estaba satisfecho con su desempeño. Cuando llegó la hora de volver a casa, se dio cuenta que estaba solo otra vez, sin saber qué hacer, sin más compañía que su sombra y su frustración. Volvió a pararse frente al espejo, al mirarse notó que las cosas no habían cambiado. Intentó animarse diciéndose que ahora sentía muchas cosas, tal como lo había deseado, aunque ninguna de ellas era positiva. Sus ojos se empaparon, las lágrimas que tantas veces imitó, salían de sus ojos sin poderlas contener. Pasaron varios días en que el hombre no se levantó de su cama. A veces dormía mucho, mientras que, otras noches, no pegaba un ojo. Hubo un día en que creyó que se sentía mejor, quizá no tan cansado, así que se levantó de su cama para salir a trabajar. Llegó al parque, la gente caminaba distraída. Suspiró y centró la poca energía que le quedaba en su actuar. Dolía intentar mostrar aquello que no sentía. Y se preguntó, ¿cuándo se fue la felicidad? ¿Alguna vez la tuve? Se sentó en una banca del parque, angustiado, triste, con la mirada perdida y con pesar. De pronto, descubrió un gato que paseaba por el lugar. El delgado animal olía a una flor. Él mismo se levantó de su asiento, por primera vez en días sintió deseos de imitar. El gato observó la imitación del mimo. Se acercó y le frotó su pequeña y fría nariz en el dorso de la mano. La calidez del gesto del felino le recorrió por todo el cuerpo. No entendía cómo, pero el dolor de su pecho disminuyó. ¿Acaso ese era el sentimiento que tanto esperó sentir? Necesitaba que alguien lo viera más allá de sus imitaciones.
Fue como si el animal espantara a aquella sombra que le seguía. Le pareció que el sol brillaba con más intensidad, que los colores de las plantas y flores eran más vivos, la brisa era más fresca. De alguna manera, el dolor se hacía pequeño. Esbozó una sonrisa real no imitada, era suya. Era sentido y reflejo de su felicidad. El gato observó con asombro la alegría del mimo. En su acto había algo diferente, pues en cada sonrisa había un sentimiento. Ahora sus imitaciones eran su liberación. La gente aplaudió su show, intercambiando sonrisas reales. Mientras el sujeto realizaba su acto, logró divisar la sombra que lo seguía, aún acechando, pero desde lejos. El hombre siguió su espectáculo hasta el final. El gato lo siguió de regreso a su casa, al igual que la sombra, la cual se escabullía entre los árboles. El mimo miró al gatito, estaba sucio, al parecer necesitaba compañía al igual que él. Probó sonreír otra vez y lo logró sin dificultad. Su mirada se volvió a cruzar con la sombra. El mimo comprendió que aquella lo seguirá por un buen tiempo, sin importar si él sonríe o llora. Pero no le importó, ya no tenía miedo de ella. Al fin había logrado conseguir el coraje para ahuyentarla y alivianar sus pasos. Pasó por una cristalería, al fin pudo ver su reflejo. No había otro espejo, era él. Era una persona. Entendió que ahora sentía cosas buenas, aunque también sería inevitable sentir cosas malas. Aceptó que ese era él, un hombre con un cúmulo de sentimientos que lo hacían imperfecto, humano, sensible, temeroso, grandioso, oscuro y a veces luminoso. Todo eso era, y ya no un simple reflejo.